Bienvenidos a Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Quiero iniciar el programa haciendo una pregunta. ¿Hay algo difícil para Dios? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? Recuerde que estamos estudiando nuestra lección número 8, la cual lleva como título Libre Albedrío, Amor y Divina Providencia. Y el versículo de memoria lo encontramos en Juan 16, versículo número 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y no olvide que en el contexto de reavivados por su palabra, hoy nos corresponde la lectura de Tito, capítulo número 2. Tito, capítulo número 2. Vamos a orar. Querido Señor, gracias te damos por tu amor, gracias por el día que nos das, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que al hacerlo, tu Santo Espíritu sea el que nos guíe, sea el que nos dirija. Bendice a mis hermanos y amigos y permite que el estudio de hoy sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados, te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. La pregunta que hicimos entonces al iniciar el programa era, ¿puede Dios hacer todas las cosas? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? Quizás la pregunta pueda sonar para algunos como ilógica, pero cuando hablamos acerca de algo que Dios no puede hacer, sí nos encontramos con que en realidad hay cosas o hay una cosa que no es posible para Dios. Bien, mientras Dios puede hacer lo que desea, Dios no hará cosas que estén en contra de su voluntad o contradictorio a sus propósitos. Por ejemplo, Él no puede cometer ningún acto pecaminoso porque es completamente santo y el pecar no está en su carácter. Vuelvo a repetirlo. Él no puede cometer ningún acto pecaminoso porque es completamente santo y el pecar no está en su carácter. Algunos aún preguntarán, ¿no sería posible cualquier cosa para una deidad omnipotente? Un ejemplo que podría ayudar es el siguiente. ¿Puede Dios hacer una piedra tan pesada que Él no pueda levantarla? Esta pregunta contiene una paradoja. Si el Señor es tan poderoso que puede hacer una piedra de peso infinito, ¿cómo no sería posible para Él el levantarla, dado su gran poder? Sin embargo, dado que la piedra es de peso infinito, ¿cómo sería posible que Él pueda levantarla? La respuesta es que Dios no puede negarse a sí mismo, que es el caso aquí. Parece que ni siquiera Él consideraría semejante idea, ya que se estaría enfrentando contra Él mismo, un acto insensato que no tiene ningún valor en los propósitos de su reino. Vale la pena mencionar que vemos a través de la Biblia que Dios es omnipotente, el Todopoderoso, que nada ni nadie lo iguala o lo sobrepasa. En la discusión de que Dios hace un camino seco en el poderoso río Jordán para permitir el paso seguro de su pueblo, como lo dice Josué 4:24, allí se refleja lo siguiente: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Asimismo, Jeremías 32, 26 y 27 relata lo siguiente: y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí yo soy Dios, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y cuando usted revisa Hebreos capítulo número 1, versículo 3, ahí dice lo siguiente: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Estos versículos y otros nos muestran que todas las cosas dentro de la voluntad de Dios son posibles para Él. El ángel, en Lucas 1, 36 al 37, le dice a María, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada imposible para Dios.
Algunos se preguntan que si nada es imposible para Dios, eso significa que puede correr más rápido que un carro o saltar un edificio alto de un brinco. Esto es perfectamente dentro del poder de Dios para hacer que estas cosas sean posibles, pero no hay nada en las Escrituras que indique que es el deseo de Dios hacerlas posibles. Algo que sea posible para Dios no lo obliga en realidad a hacerlo. Debemos estar completamente familiarizados con las Escrituras para que podamos saber cuál es el deseo de Dios y lo que Él ha prometido, de esta manera saber lo que Dios hará posible en nuestras vidas. Entonces, cuando consideramos todas las obras poderosas de nuestro Padre Celestial a lo largo de la Biblia, podemos ver que Él ciertamente es capaz de mover los acontecimientos humanos a lo largo de la continuidad del tiempo, a pesar de los aparentes imposibles. Todo para sus propósitos y todo lo que Él establezca se ha de cumplir. Pero la pregunta que hicimos es, ¿hay algo en realidad que Dios no pueda hacer? Siendo Dios el Todopoderoso, siendo Dios el Rey Eterno, o como lo menciona la lección para el día de hoy, siendo Dios Pantocrator, es decir, el Dios que tiene todo el poder, el hecho de que es Dios Todopoderoso, entonces existe algo que Dios no puede hacer. A lo largo de las Escrituras se manifiesta el asombroso poder de Dios, y la Biblia incluye innumerables narraciones en las que Dios ejerce su poder y obra milagros. Sin embargo, y a pesar de ello, suceden muchas cosas que Dios no quiere que ocurran. Vamos a ver algunos textos de la palabra del Señor para poder entender esto que estamos planteando. Recuerde, la pregunta que tenemos es, ¿Dios hay algo que Dios no puede hacer? A pesar de que la Biblia lo describe como el Todopoderoso. Leamos Apocalipsis capítulo número 11, versículo número 17. Dice allí lo siguiente: Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Fíjense que en este texto se nos presenta, ¿no?, cómo el Señor es el Rey soberano, el Rey eterno, el Dios Todopoderoso, tiene poder, reina por encima de todo el universo. Jeremías 32, 17 al 20. Dice esta versión lo siguiente: mi Señor y Dios, tú, con tu gran fuerza y tu brazo poderoso, has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Muestras tu gran amor a multitudes de generaciones, pero también castigas la maldad de los padres en sus descendientes. Oh Dios grande y fuerte, tu nombre es el Señor de los ejércitos. Tus proyectos son grandiosos y magníficas tus obras. Tus ojos observan todo lo que hace la humanidad para dar a cada uno lo que merece, según su conducta y los frutos de sus acciones. Tú hiciste señales milagrosas y prodigios en la tierra de Egipto, y hasta el día de hoy lo sigues haciendo, tanto en Israel como en todo el mundo. Así te has conquistado la fama que hoy tienes. Y Lucas 1:37 dice, porque para Dios no hay nada imposible. Y Mateo 19:26 nos habla acerca de que para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Y si leemos Hebreos 1:3 para terminar de complementar, dice allí lo siguiente: el Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Ahora, todos estos textos que acabamos de leer se nos enseña que Dios es todopoderoso y que sostiene el mundo con su poder. De hecho, el Apocalipsis se refiere repetidamente a Dios como el Señor Todopoderoso. Y aquí aparece entonces una palabra interesante. La palabra griega Pantocrator. Pantocrator nos habla de Dios Todopoderoso. Ahora, fíjense que no solamente es afirmado con palabras, sino que cuando revisamos la Biblia, vemos manifiestos los numerosos casos asombrosos, eventos asombrosos
en lo que Dios usa su poder para librar a su pueblo o interviene milagrosamente en el mundo. Sin embargo, el hecho de que Dios es todopoderoso no significa que pueda hacer cualquier cosa. Las Escrituras enseñan que hay cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, 2 de Timoteo 2:13 dice que Dios no puede negarse a sí mismo. Y este punto es bien interesante porque si estamos hablando en el contexto del mal, en el contexto del pecado, en el contexto del gran conflicto, Dios tampoco puede obligarle a usted a tomar decisiones para salvarse. Dios tampoco puede obligarle a usted, mi querido hermano, a insistir, a cambiar su chip, así si usted no lo permite. En pocas palabras, usted y yo entonces tenemos que tomar la decisión de permitir que el Espíritu Santo reine en nuestra vida, dirija nuestra vida, y Él sea el que nos guíe en todo tiempo y en todo momento. Creo que usted recuerda las muchas veces que ha leído en la palabra de Dios cuando dice que por la dureza de tu corazón, eran de corazón duros, eran de dura cerviz. Todas esas palabras estaban refiriendo al hecho de las decisiones contrarias que tomaba no solamente el pueblo de Dios, sino algunas personas que, habiendo conocido la misericordia y la gracia del Señor, pues sencillamente se apartaban de la divina providencia. Creo viene a mi mente rápidamente un ejemplo, y ese del joven rico. Teniendo delante a Cristo Jesús, teniendo la invitación que Cristo le hace, teniendo la invitación del Dios Todopoderoso, él decide irse. Fíjense que la Biblia no dice entonces Jesús extendió sus manos y lo tocó y transformó y obligó su mente a que tomara decisiones por él. No. Jesús lo vio y se sintió triste. Sintió un dolor en su corazón al ver que él había rechazado la gracia y la misericordia que se le había presentado. Entonces le hago la pregunta, ¿hay algo acaso que Dios no puede hacer? Y creo que ya comenzamos a entender la respuesta. En hebreo también el título Dios Todopoderoso se escribe como Shaddai y probablemente significa Dios el Todopoderoso o el Fuerte de Jacob, aunque la mayoría de los eruditos bíblicos cuestionan su significado preciso. El título habla del poder supremo de Dios sobre todo. Él tiene el poder y la fuerza. Y conocemos este nombre por primera vez en Génesis 17:1, cuando Dios aparece a Abraham y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Dios no solamente tiene el título de Todopoderoso, también es el creador de los cielos y la tierra, el constructor de todo, el Rey del cielo, Dios de toda la humanidad, el Rey eterno. Él es el único Dios, el Dios eterno, el hacedor de todas las cosas. Él puede hacer más cosas de las que nosotros podamos elegir o incluso llegar a imaginar. Y creo que pudiéramos seguir describiendo todo lo que dice la Biblia con respecto al poder, a la eternidad, a la solemnidad del Dios eterno. No hay nadie que le diga, ¿por qué haces eso? Ahora, como ya hemos visto, esto es importante entenderlo porque nos muestra no solamente el gran poder de Dios, pero fíjense que también nos muestra que a pesar de este Dios eterno y todopoderoso, que puede, sostiene y transforma nuestra vida y que puede sostener este mundo para darnos todos los días sus bendiciones, también es un Dios que respeta nuestras decisiones. Pero también es un Dios maravilloso, eterno y amoroso que vino a este mundo para morir por usted y por mí, para darnos esperanza de salvación y esperanza de vida eterna. El asunto es, ¿qué decisión voy a tomar? Tenemos entonces hasta aquí, apreciados hermanos, una idea muy importante que debemos de entender, comprender y saber manejar. Aunque Dios es omnipotente y soberano, no es responsable de todo lo que sucede. Hay cosas que Dios no hará ni puede hacer desde el punto de vista de la naturaleza moral de su carácter. Sin embargo, la providencia divina puede transformar una situación terrible en una bendición. Entonces hemos visto ya que Dios es soberano, aunque no todos sus deseos se cumplan. Dios no determina todo lo que sucede. Aunque es todopoderoso, está moralmente comprometido con el libre albedrío humano. Y en consecuencia, no todo lo que sucede está en armonía con sus deseos.
sino que es consecuencia de las decisiones de las criaturas moralmente libres que Dios ha creado. Recuerde, Dios es soberano en el sentido de que hace realidad su propósito providencial, lo que se conoce como su voluntad ideal, pero tiene en cuenta también las decisiones libres de sus criaturas, que definitivamente muchas veces esas decisiones pueden ser contrarias a lo que Él prefiere y hacen entrar en acción lo que podríamos llamar su voluntad reparadora. Entonces, hasta aquí hemos visto que definitivamente Él es soberano, Él es todopoderoso, pero también Dios respeta nuestras decisiones. Pero no olvide que debemos de entender y debemos comprender, apreciados, que la voluntad de Dios es y tiene que ser lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, Dios desea salvarnos, Dios desea redimirnos, Dios desea poder dirigir nuestra vida, guiarnos a toda verdad, para que entonces nosotros podamos tomar decisiones correctas. Dios no siempre consigue lo que quiere. Fíjense que hemos visto que si usted decide de manera contraria, pues Dios no ha podido conseguir lo que Él desea para usted, que es la salvación. Pero sin duda, podemos estar seguros, cumplirá su propósito providencial y generoso y amoroso. Es decir, el Señor hará todo mientras exista la gracia para que entonces nosotros podamos entender y comprender que necesitamos que Él haga por nosotros lo que nosotros no sabemos hacer, y es salvarnos. Dios se sujetó voluntariamente al descontento temporal provocado por el mal. Sin embargo, Él está satisfecho en el sentido general de que su propósito se cumplirá en última instancia, y ello hará posible la máxima satisfacción para todo el universo dentro de una relación de amor eternamente armoniosa. Eso lo tomé de un libro sobre filosofía cristiana que habla de la providencia del Señor. Ahora, fíjense que en ese contexto se presenta algo muy interesante. Si bien es cierto, el plan de Dios al final se cumplirá, porque el propósito de Dios es restaurar todo este mundo, restaurar el universo, eliminar el pecado, eliminar el mal, llevarnos y llevar a su pueblo a redención. Fíjense que Él no va a obligar en este contexto a nadie. Es decir, el Señor no va a forzar a nadie. Entonces, todos aquellos que estemos en el reino eterno de Cristo Jesús, pues definitivamente veremos, apreciados hermanos, veremos cuán importante es el haber tomado decisiones correctas. Entonces, si usted decide hoy por Cristo, si usted decide hoy por el Señor, si usted permite que Dios pueda transformar nuestras vidas y transformar nuestros corazones, pues definitivamente no estaremos entonces en ese reino eterno. A pesar de las luchas y a pesar de las dificultades que se puedan presentar, Dios está allí para restaurar nuestras vidas y para entonces darnos y consolidar en nosotros esa esperanza de salvación. Entonces, como Dios Todopoderoso, el Señor puede hacer cualquier cosa. Ya lo hemos dicho. Nada es imposible para Él. Por lo tanto, desde el punto de vista de su poder y libertad de acción, Dios puede hacer lo que quiera. Sin embargo, desde el punto de vista de la naturaleza moral de su carácter y de sus decisiones libres respecto de la existencia y la realidad del mundo creado, hay cosas que no hará y que en ese sentido no puede hacer. Ahora, no es que Dios esté limitado o no tenga poder, no, sino que hay cosas que en función de su carácter Él no va a hacer. Entonces, desde esta perspectiva, la Escritura afirma que Dios no puede hacer ciertas cosas como cuáles. Dios no miente, como lo dice Tito 1 y 2, también lo habla Hebreos 6:18. Dios no puede ser tentado por el mal, como lo dice Santiago 1:13, y no puede negarse a sí mismo, como lo dice 2 de Timoteo 2:13. Entonces fíjense que en todo ese contexto, Dios nunca va a violentar la voluntad o la conciencia de sus criaturas. En pocas palabras, el Señor va a respetar tu decisión. Pero entonces el Señor va a hacer todo lo que esté en Él y todo lo que Él puede hacer para que podamos entender que necesitamos de salvación. Y creo que hoy en día definitivamente nosotros no podemos cuestionar y decir Dios no ha hecho nada. Porque si miramos la cruz, vemos todo lo que Dios hizo, hasta dónde llegó el Señor para darnos salvación y para darnos vida eterna.
Entonces, aunque Él tiene el poder y la libertad de hacer cualquier cosa como parte de su providencia, sus acciones providenciales están limitadas por la naturaleza moral de su carácter y sus decisiones. Dios quiere salvarnos. Dios desea salvarnos. Pero Dios entonces no puede salvar ni violentar la conciencia de aquel que no quiera aceptar a Cristo Jesús. En el Camino a Cristo, en la página 30, nosotros podemos leer lo siguiente: Cristo está dispuesto a liberarnos del pecado, pero Él no fuerza la voluntad. Y si por la persistencia en la transgresión la voluntad se inclina enteramente al mal y no deseamos ser libres, sino queremos aceptar su gracia, ¿qué más puede hacer? Hemos obrado nuestra propia destrucción por causa de nuestro deliberado rechazo de su amor. Ahora, aunque suene duro decir esto, para muchos esto no es así, porque muchos dicen que no importa lo que usted haga, el Señor es amor, el Señor nos va a salvar. No, al final usted y yo tenemos que tomar decisiones. Entonces, eso quiere decir que la eternidad estará llena de todos aquellos que por las diferentes generaciones han decidido por Cristo Jesús. Eso también garantiza algo importante, mi querido amigo y hermano, que por la eternidad jamás se volverá a levantar una rebelión en contra de Dios, porque todos los que estemos ahí en la eternidad declararemos por los siglos sin fin que Dios es amor. Creo entonces que ya en este punto podemos entender que aunque Dios es todopoderoso, su omnipotencia no excluye el libre albedrío de sus criaturas. Sus acciones providenciales no fuerzan la conciencia, lo que explica por qué apela amorosamente a nuestras mentes para que elijamos la vida y no la muerte, como lo hizo con el pueblo de Israel, registrado allá en Deuteronomio 30, versículos 15 al 20, y para que no endurezcamos nuestros corazones a su voz, también manifestado allí en Hebreos 3, 7 y 8. Entonces, aunque Él desea la salvación de todos, la Biblia nos enseña que no todos se salvarán. Y esto es interesante. ¿Por qué no se salvarán? Porque incluso aquellos que sean erradicados por la eternidad habrán tomado también decisiones. Entonces, el acto de erradicar el pecado, el acto de erradicar los pecadores, el acto de limpiar el universo entero del pecado y del mal también forma parte y es coherente con el amor del Señor. Por definición, no olvide que una relación amorosa no puede ser forzada, sino que implica no necesariamente la libre elección. Como fuente del amor, Dios no fuerza ni determina nuestro amor, sino que expresa su profundo amor por nosotros con el deseo de difundir ese amor en nosotros. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero, dice 1 de Juan 4:19. Eso quiere decir que un amor genuino hacia Dios se basa ¿en qué? Se basa en una convicción personal acerca de su carácter amoroso y justo. Ahora, mire cómo lo expresa Elena White en Patriarcas y Profetas, la página 22. Dice, solo el servicio por amor puede ser aceptable para Dios. La lealtad de sus criaturas debe basarse en la convicción de su justicia y benevolencia. Así que, mis queridos hermanos, creo que es claro lo que la lección en este día nos está presentando. Nosotros, en medio de esta verdad, Dios Todopoderoso, Dios Eterno, usted y yo también debemos de tomar decisiones correctas. El Señor jamás más va a forzarnos a tomar decisiones. El Señor respeta nuestras decisiones. Entonces, fíjense que aunque Dios es todopoderoso, omnipotente, lo que significa que Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa que no implica una contradicción, es decir, cualquier cosa que sea lógicamente posible y coherente con la naturaleza de Dios, pues hay algunas cosas que no son posibles para Él, porque implicaría entonces una contradicción en cuanto a su realidad y a su esencia. Pero hay un ejemplo más que la lección nos presenta, y ya en los momentos finales del día de hoy del programa, entonces podemos nosotros tocarlo. Y es lo que ocurrió en el Getsemaní. Allí en el Getsemaní Jesús oró 3 veces para que pasara de él esa copa. Jesucristo sabía lo que enfrentaba. Y fíjense que Jesús momentos antes había dicho, para Dios todo es posible.
Y cuando estaba allí, ¿no? Cuando se acercaba la crucifixión, fíjense que en ese lugar entonces Jesús oró a ese que para él todo es posible, oró diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Ahora vean el detalle. Si el Señor hubiese detenido la copa que Jesús tenía que tomar, que era el sacrificio, le pregunto, ¿nosotros hoy seríamos salvos? ¿Tendríamos esperanza de salvación? Si el Señor entonces no detiene, como ocurrió, sino que le dijo y le confirmó a Cristo cuál era su llamado y cuál era la copa que tenía que beber y cuál era el camino que tenía que seguir, fíjense entonces que el Señor entonces permitió que su Hijo muriera por usted y por mí para darnos salvación. Entonces, el Padre poseía el poder absoluto para librar a Cristo del sufrimiento de la cruz. Sí, sí lo tenía, pero no podía hacer eso o no podía hacerlo al mismo tiempo que salvaba entonces a los pecadores, porque si no, ¿cómo los salvaba? Entonces el Señor en su providencia, en su realidad, en su esencia, permítame usar esos términos, y lo hago con mucho respeto porque estoy hablando del ser eterno, el que es amor, entonces lo que hizo fue manifestar amor. Manifestar amor para que usted y yo hoy podamos entonces tener esperanzas. Y gracias al sacrificio de Cristo, preciados hermanos, es que usted y yo hoy podemos decir: Señor, de verdad, gracias por tanto que nos has dado. Fíjense que quien tenía que pagar el precio y que tenía que morir era usted o era yo, porque nosotros somos los pecadores, pero Cristo Jesús, por amor, decide darnos salvación. El Señor nos salva a los pecadores por medio de la abrogación de su ley, fundamento de su gobierno en el cielo y de la tierra. Dios es juez y guardián de la justicia. La transgresión de su ley en una sola instancia, en el más pequeño detalle, es pecado. El Altísimo no puede dejar a un lado su ley ni descartar el más pequeño de los mandamientos para perdonar el pecado. La justicia, la excelencia moral y la ley deben ser sostenidas y vindicadas delante del universo celestial. Y esa santa ley no podía ser avalada por un precio menor que la muerte del Hijo de Dios. Y aunque Jesús clamó al Padre para que en su voluntad, si era correcto, se permitiera pasar esa copa, fíjense que el Todopoderoso no concebió esa petición, porque él sabía que era la única manera de podernos dar la salvación. Y aquí entonces aparece un detalle más. El Señor no podía rebajar su norma, porque su ley es amor. Su ley es también el fundamento de su carácter. Su ley también es el reflejo de su carácter. Entonces el Señor, mis queridos hermanos, aunque es todopoderoso para crear una piedra, como decíamos al principio del programa, una piedra que nadie puede levantar y que pueda ser muy, muy difícil, aunque el Señor puede transformar por completamente un mundo, aunque el Señor puede dar vida y crear vida, pues el Señor no puede rebajar su norma y no puede rebajar su carácter, porque sería ir en contra de su esencia. El Señor no puede entonces darte a ti salvación o darte vida si tú no tomas decisiones correctas. Y la decisión correcta y la elección de vida para hoy es que en ese Dios eterno podemos nosotros encontrar salvación, esperanza y redención. Él tiene el poder para transformar nuestra vida. Él tiene poder para renovar nuestra vida. Él tiene poder para hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer, y es salvarnos. Esa es la elección de vida. Ese es el camino a seguir. Que Dios te bendiga.